la producción de maíz. Tragedia para México. Y la migración era una de las únicas fuentes posibles de sobrevivencia tanto al norte de México como a Estados Unidos, cruzando bajo posible muerte, cruzando en el desierto para llegar, para poder salvar a sus familias. Y para muchos la única opción para la juventud era o meterse a los carteles de droga o irse a morir y ser ciudadano de tercer o cuarto rango en Estados Unidos bajo la presión de la migra, bajo la presión de la muerte cruzando esa frontera y morir en los desiertos. Esa es la tragedia que impone Estados Unidos y la política de las corporaciones, una política bipartidista, demócratas y republicanos, y hay que decir eso en claro, es una responsabilidad compartida. Y es bajo el manto de libre comercio del TLC, del Telecan, primero y segundo, que se dan las supuestas reformas, la reforma laboral, la reforma energética, las reformas de todo tipo que surgen como producto de este tratado. Y es en el campo de la educación, es la privatización de las escuelas, en el campo energético es la privatización del petróleo. Yo me acuerdo, porque estuvimos al lado de Andrés Manuel López Obrador en el 2014, cuando él levanta un juicio y demandas contra Peña Nieto por traidor a la nación por haber puesto en desmantelamiento Pemex por la reforma energética. ¿Y qué es lo que hace Andrés Manuel López Obrador cuando llega a la presidencia? Se olvida de esa promesa, se olvida de ese punto y le da la espalda al mandato que el pueblo trabajador le dio a Andrés Manuel para proseguir en el terreno de poner un alto a estos planes, en su discurso en el Zócalo estuvimos con Al Rojas, estuvimos con Desiree, estuvimos con Luis Carlos, con tantos de ustedes, con Octavio inclusive Andrés Manuel hizo un saludo, digan por favor saludo a Al Rojas cuando marchaba para ir al podio para dar su discurso en el Zócalo. Ese discurso que se ataca al neoliberalismo que hoy día, y eso es la tragedia de esta nueva situación, si no la revertimos como clase obrera trabajadora en ambos lados de la frontera, es el reverso de lo que se prometió. Esa es la situación tan difícil. Se nos dice que el NAFTA 2.0, el Telecan, el TEMEC, que se dice, es más progresista, que contiene correcciones, correctivos al primer TLC. ¿Es el caso? Veamos, la reforma laboral se supone que da el ejercicio libre a la sindicalización. Escucharemos de Israel generando movimiento en el estado de Guanajuato, en Silao. Si es cierto que existe el derecho a la libre sindicalización, escucharemos de los compañeros de San Quintín o los compañeros Luis Carlos de la Frontera, cuando en Matamoros buscan organizarse, las leyes estatales son utilizadas y el gobierno federal no se responsabiliza por esta situación. Dice que no podemos hacer nada, son cuestiones estatales, pero en realidad es la falta de imposición de formas de implementar la ley federal, porque la ley en el papel, la reforma laboral, nadie puede oponerse. El derecho a la sindicalización, respeto a los convenios de la OIT, que hayan juntas reales y no las juntas de charros, todo, pero no hay mecanismos para que eso se implemente, no hay dinero para inspectores, no hay voluntad. Israel y los compañeros de Generando Movimiento tienen que estar
instando, pidiendo que se les escuche y no se les escucha. Es la dificultad, esta nueva situación, pero la gente no está aceptando. No aceptó cuando votó por Andrés Manuel López Obrador porque quería cambio y sigue queriendo ese cambio, pero un cambio real, no un cambio verbal que en realidad después se somete a las presiones de Washington. Qué terrible esa visión cuando Andrés Manuel se sitúa al lado de Trump antes de las elecciones, dándole a Trump su apoyo político en las elecciones. Hombre que denunció a los migrantes como todos polizontes, por gángsters. Los insultos a la nación y al pueblo mexicano no podían ser más feroces, y ahí está Andrés Manuel López Obrador siguiéndole la política interna con este tratado de libre comercio que él pudo haberse opuesto y puesto un alto. No lo hizo. Y la cuestión de la ley laboral no puede ser olvidada, tanto así como el pacto migratorio, a donde Estados Unidos está haciendo la misma política hacia el Centroamérica y los centroamericanos que no pueden trasladar y traspasarse por México, que buscan salvarse de los carteles, de la violencia. ¿Y quién es responsable de esa violencia? Para mí, franca y claramente, es el gobierno de Estados Unidos y las corporaciones multinacionales que han desmantelado el pueblo, que han desmantelado la industria, la educación. No hay futuro y es el terreno en el que crece esa violencia, porque es una violencia impuesta en Washington. Tenemos una responsabilidad que hemos asumido en la conferencia binacional de dar voz a los trabajadores en ambos lados de la frontera, porque es una lucha que tenemos que llevar conjuntamente, porque son nuestras corporaciones en Estados Unidos, es General Motors, es Driscoll's, es Andrew Williamson los que están imponiendo las leyes en México. Son ellos los que están jalando y utilizando a los gobiernos en turno como si fueran títeres. Y por eso tenemos una responsabilidad sumamente grande en Estados Unidos de poner alto a esa política, que se abrogue el TLC. Y quiero decir algo con franqueza, quizá no haya acuerdo. Es una buena cosa que Bernie Sanders se opuso a el TLC, al TEMEC, pero no hizo campaña, no levantó la voz, no hizo un llamado a la movilización. Fue una cuestión tímida. Se opuso. Ok, perfecto. Una oposición leal a su majestad, hacia el partido. Y por eso la cuestión de una política independiente de trabajadores está a la orden del día. Un partido laborista del pueblo trabajador, tanto en México como en Estados Unidos, a donde los trabajadores no tengan que someterse a la voluntad de las corporaciones, que son las que pagan y financian estos partidos. Tenemos que tener nuestra voz propia sindical, no a los charros, y tenemos que poder expresar esa misma voluntad independiente en el terreno político. Y creo que ese es el trabajo, ese es el reto que tenemos. Quiero agradecer de nuevo a todos los que participan en esta ponencia, porque son luchadoras, lucha de clase. Y sobre todo quiero agradecer a la compañera Desiree por organizarnos, y alguien que no está en estos momentos, pero está con nosotros, que para mí es uno de mis héroes desde hace muchos años, Al Rojas, que está en su cama, que tiene problemas de salud. Al, estamos contigo, nos sigues inspirando con tu ejemplo y con tu terquedad de clase, porque nunca vas a abandonar la lucha y el terreno.
Gracias y paso la palabra de nuevo aquí al compañero, al gran compañero Gabriel. Gracias, Alan. Es importante resaltar de que esto es parte de la lucha de clases, la lucha en contra del pueblo trabajador, y no solamente mexicano, estadounidense, canadiense, pero también es parte de la lucha a muerte del capitalismo en contra de la naturaleza, en contra de la tierra, de los recursos naturales. Pero quiero empezar para hablar un poquito de la historia de Gabriel Torres, ¿no? Nosotros somos de Guanajuato. Mi padre, mi abuelo fueron braceros, llegaron aquí el 47, mi abuelo, mi papá fue bracero en el 57, de allá del lado de Valle de Santiago, muy cerca de Guanímaro, y fuimos forzados a salir, ¿no? Así es que yo nací acá en las Californias, pero somos de purépechas, gente de ahí de Guanajuato, frontera con Michoacán, y hemos sido víctimas, 3 generaciones víctimas de este capitalismo rapaz que no está contento simplemente con destruir y explotar la mano de obra de los países, pero quiere, para ganarse $1 más, destruir el medio ambiente, contaminar los mares, los ríos, destruir la flora y la fauna, y eso nos va a afectar a todos. El capitalismo, si sigue en este rumbo, pues será la destrucción de todos nosotros, de la vida en la tierra. Pero al fin de cuentas, tenemos que estar claros que estos tratados no son de libre comercio, son tratados para abrir estos países dependientes del capitalismo global a la explotación completa y total, ¿verdad? Se cierran las fronteras para la gente, pero se abren para los productos, ¿no? Y claro, en 1800, cuando se necesitaba la mano de obra mexicana para desarrollar el suroeste, Texas, California, pues desarrollaron este transporte, ¿no? Del ferrocarril. Y es lo que hacen los capitalistas. Invierten en infraestructura, pero no para que se pacien las personas ni los trabajadores, sino para saquear los recursos de los países. Y eso lo han hecho no solamente en México, en Centroamérica, en América Latina. Y es importante reconocer eso, que estos tratados son para robar y saquear más los recursos naturales y explotar la mano de obra del trabajador. Claro, ahora lo que tenemos con el nuevo tratado, yo le llamo el punto 2, no 2.0, porque es una extensión de NAFTA, del tratado llamado de libre comercio. Ahora está integrando otras industrias que antes eran exclusivo de México, ahora las está abriendo para que entren las compañías extranjeras. El compañero Alan lo mencionó, ¿no? La educación, pero también los medios de comunicación, los bancos. Tenemos un sistema educativo no solamente en México, sino en Estados Unidos, que es un sistema de educación promovido por las élites capitalistas, que no es para liberar al ser humano, es someterlo más a esta filosofía, a esta ideología fundamentalista que mencionó el profesor Richard Wolff, ¿no? De que todo lo privatizado y lo privado es bueno, todo lo socializado es malo, ¿verdad? Y lo vemos cómo lo están adaptando. Ahora tenemos ahí en San Quintín, ¿no? Esta parte de México que por mucho tiempo pues no se explotaba tanto como ahora. Ahora tenemos que están allá las compañías estadounidenses explotando la mano de obra barata, pero también explotando los recursos limitados naturales, como el agua, por ejemplo, ¿verdad? Y todo eso, ¿para qué? Para mandar el producto aquí a California, a Estados Unidos, para que nosotros lo consumamos, paguemos el mismo precio, pero así aumentan sus ganancias estratosféricas, ¿no? Si aquí en el Valle de Pájaro, allá por Watsonville, le pagan a un trabajador $12 la hora, $13 la hora, allá en San Quintín les pagan $12 al día, o es posible que sea menos.
Pero esto lo vemos, así es que esta globalización, el neoliberalismo es realmente la globalización de la miseria, la globalización de la explotación de la clase obrera, pero también el saqueo de los recursos naturales que son limitados y que nos está llevando al precipicio. Y nos están anunciando todos los científicos que ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? El mundo va a cambiar tanto que desaparecerán muchas especies del planeta. Y yo le pido al Creador que desaparezcan los humanos para que dejen al mundo natural sobrevivir a largo plazo y después regresaremos porque la Tierra se balancea, se rejuvenece y no somos los primeros humanos que estamos en la Tierra. Los aztecas, los mexicas, los mayas hablan de 5 etapas, ¿no? Del quinto sol, 5 veces hemos estado aquí y hemos destruido nuestro medio ambiente y desafortunadamente ahora se está haciendo mucho más rápido con este capitalismo rapaz global que está destruyendo a todo. Otra cosa que quería mencionar también que es muy importante para nosotros es de que el capitalismo neoliberal se ha globalizado, pero las alianzas de los trabajadores no tanto. Y ahí es donde nosotros podemos crear alianzas con los compañeros de Silao, los compañeros de San Quintín, los compañeros no solamente de México, de Centroamérica, de Canadá, los trabajadores, para promover, por ejemplo, un ejemplo concreto, el boicoteo de estos productos que vienen de San Quintín, porque los compañeros de San Quintín pues tienen un impacto muy limitado en la compañía, en lo que es la compañía, pero nosotros como consumidores podemos tener un gran impacto en esa compañía. Si nos negamos a consumir el producto, van a tener que negociar y no se requiere que dejen de vender 100% de su producto. Con una disminución de un 5, 6, 7% de su producto, entonces van a querer negociar. Pero tenemos que ampliar estas luchas, que sean transnacionales, que sean no solamente con los mexicanos, los canadienses, y no solamente la clase trabajadora, porque están los consumidores, muchos de ellos pues no son de la clase trabajadora, pero también pueden tener un impacto en esta lucha que estamos ahora enfrentando. Otra cosa que también quiero mencionar es de que es difícil esto de organizarnos, ¿verdad? A través de las redes sociales, porque también han sido compradas y adquiridas por los capitalistas. Este sistema de vigilancia y seguridad que está implementando el capitalismo estadounidense ha llegado a México, ha llegado a Canadá y lo usan para monitorear todo lo que hacemos nosotros. No se usa para liberar y darle más opciones al ser humano, sino se usa para monitorear y controlar y poder prevenir organizaciones que puedan desafiar a este capitalismo. Eso lo veo yo no solamente en los medios de comunicación masivos, ¿verdad? Pero se puede ver en las universidades, el racismo sistémico del que hablan tantos, eso no es nada nuevo, eso siempre ha existido ahí por la mayoría del siglo XIX, del siglo XX. Pocos trabajadores lograban asistir a las universidades, ¿verdad? Se habla mucho de los primeros PhDs o doctores que salieron de las universidades. Eso fue como en los 30, en 1926, Ernesto Galarza saca su doctorado de Stanford, ¿no? Que fue uno de los primeros mexicanos en sacar 1926. O sea, hace un poquito menos de 20 años. Pero antes de eso, claro, eran las clases privilegiadas, los ricos, los ricachones, el trabajador común y corriente no tenía acceso a las universidades. Ahora que tiene un poquito más de acceso, se ha cambiado la función de las universidades, no para liberar a la gente, sino para meternos todos estos valores capitalistas de que está bien robar, está bien mentir, está bien hacerle guerra, porque el hacerle guerra a Irán, hacerle guerra a los otros países, pues podemos nosotros aquí manejar más y pagar poco por el galón de gasolina, ¿verdad? Porque esta lucha, esta guerra capitalista es no solamente en contra de los trabajadores, es también por esos recursos limitados como es el petróleo, el agua, por ejemplo.
Así es que, compañeros, estamos en esta encrucijada y siempre lo hemos estado desde que yo he vivido, tengo conciencia, no tengo más de 30 años en este servicio de la educación, más de 20 años como miembro de un sindicato. Y algo que he notado también que es importante resaltar es de que la mano engañosa del capitalismo también ha entrado en los sindicatos tradicionales. Alan mencionó los sindicatos charros en México. Bueno, aquí también los tenemos, ¿verdad? Y los tenemos aquí. Y estos sindicatos charros estadounidenses están trabajando con el capitalismo en México para prevenir la movilización de los trabajadores. Están trabajando aquí y están imponiendo muchos líderes en estos sindicatos, que son líderes que no representan a la clase trabajadora, no son de los que le llaman rank and file, son entrenados, especializados para descarrilar los movimientos de los trabajadores por una vida justa. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nosotros aquí somos parte del sindicato del CFT, del California Federation of Teachers, que es un sindicato del establecimiento. Ellos siguen los intereses de los demócratas, y sabemos que los demócratas es la otra cara del capitalismo depredador que promueven los republicanos, ¿verdad? Es esa otra cara también de la guerra, como ya lo demostró este presidente que tiene un largo historial de hacer lucha de clases en contra de la clase trabajadora. El tío que le llaman Joe Biden, ¿verdad? Ya lo mostró bombardeando a Siria, supuestamente para desescalar la situación. ¿Cómo se va a desescalar una situación bombardeando? ¿Cómo se va a liberar a un país bombardeándolo como lo han hecho con Libia, como se ha hecho con muchos países en Centroamérica, con Irak? Así es que aquí nos encontramos y lo mejor que podemos hacer nosotros es crear alianzas a través de estos países, tratar de desligarnos en todo lo que sea posible de estas plataformas controladas por los capitalistas y tratar de promover el trabajo local en la base, para así tratar de, por lo menos, ¿verdad? Tratar de que los compañeros, por ejemplo, de Silao, de San Quintín, puedan lograr mejoras en sus contratos, vivir una vida digna y por lo menos prevenir, ¿no? De que este saqueo global, cuando estaba estudiando yo en los 90 le llamaban Global Pillage, aunque claro, en la academia le llamaban, estamos en la edad del Global Village, la aldea global, cuando era el despilfarro rapaz global que se ha extendido y ahora estamos aquí donde estamos. Pero gracias por darme la oportunidad de hablar un poquito de todo esto y como les he dicho, ¿verdad? Yo soy 3 generaciones víctimas de este capitalismo estadounidense, que también México es una extensión del capitalismo estadounidense, no hay que negarlo. Y aunque tenemos líderes un poquito progresistas, en general la tendencia es hacia el capitalismo, a implementar las medidas capitalistas en México también. Así es que ahí nos encontramos, es la 1:14, todavía tenemos 3 presentadores. Voy a terminar. Gracias por darme la oportunidad. Y creo que ahora en el programa está el compañero Israel Cervantes de Generando Movimiento en Silao. Después de él vendrá Luis Carlos y al final tenemos la intervención de los compañeros que andan en este momento en el Zócalo capitalino luchando por los derechos de los trabajadores. Así es que continuamos con Israel. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a todos los participantes de esta reunión. Desde Generando Movimiento, somos un grupo de trabajadores tanto activos como despedidos, de los cuales los trabajadores despedidos pues nos hemos dado a la tarea de denunciar todas las injusticias que se cometen en contra del trabajador dentro de la línea de producción. Gracias a todas esas denuncias que nosotros hemos venido haciendo, pues
se han hecho cambios. Hemos logrado un poco de cambios en el sentido de ya no están abusando tan abiertamente del trabajador como antes de nosotros salir a denunciar la situación. En General Motors, desde 1994 que se instaló en Silao, Guanajuato, nunca se había pagado la hora de comida del trabajador. Durante 24 años, aproximadamente 20 años, 25 años que lleva la empresa, nunca se les había pagado la hora de comida. Salían con que era un tratado, un acuerdo que había sindicato de empresa, violando pues los derechos del trabajador en ese sentido. Gracias a las denuncias que hemos hecho, a partir del año pasado, al trabajador ya se le paga la hora de comida, ya le aparece un poquito más de salario. Pues gracias a esto que hemos venido haciendo, que todavía hay gente que apoya al sindicato Miguel Trujillo López y que intentan hacer que los demás trabajadores piensen que es por ellos que se ha logrado esta situación. Pero pues claro hecho es lo que nosotros hemos logrado volanteando, exigiendo horas de comida, denunciando. Otro de los puntos que hemos logrado, un grupo de religiosos, que es como nos llaman, es al trabajador se le quitaba, sin pedirle opinión, 10 días de vacaciones para que la empresa los utilizara en paros técnicos que ellos ocupaban para lo que quisieran. Gracias a las denuncias, gracias a que seguimos adelante, no nos dejamos vencer, pues ya logramos que al trabajador no le quiten esos días de vacaciones. Ya actualmente el trabajador toma todos sus días de vacaciones sin que la empresa le diga te voy a quitar para paros técnicos. Gracias a toda esta lucha, pues también hemos logrado hacer cambios en las situaciones sobre la pandemia, donde ya tenemos 18 trabajadores muertos, una infinidad de trabajadores contagiados, pero que las denuncias que hemos hecho han dado paso a que ya estén tomando mejores medidas en lo que viene siendo protocolos de seguridad sanitaria. Una de las cosas que seguimos denunciando, donde no tenemos democracia ni libertad sindical, es que se nos dé la oportunidad de crear nuestro sindicato independiente, de tener la posibilidad de negociar nuestro contrato colectivo, que de por sí es uno de los contratos más precarios, donde el trabajador prácticamente no tiene ningún beneficio, pero desgraciadamente la inexperiencia o se podría decir la falta de trabajo de la licenciada María Luisa Alcalde, la cual ya sabe de la situación que vivimos los trabajadores, porque se le han entregado cartas tanto a ella como al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, mas sin en cambio, pues siguen intentando tapar el sol con un dedo y sin hacer nada en beneficio de los trabajadores, no nada más en Guanajuato, lo estamos viendo
con los compañeros de la huelga de Notimex, los cuales llevan un año. Lo hemos visto con el movimiento 2032, otra lucha de compañeros que no ha sido muy mentada o muy sonada, es la lucha que llevan los compañeros de Goodyear en San Luis Potosí, que también están luchando por tener su sindicato, más pues no han recibido tampoco respuesta de la Secretaría del Trabajo, los cuales se levantan el cuello diciendo que están trabajando a marchas forzadas, pero Guanajuato es uno de los estados donde hay mucho más protección a los sindicatos corruptos de la CTM, que es prácticamente el sindicato que gobierna aquí en Guanajuato. Y pues el miedo que imponen a los trabajadores, forzándolos con represalias y todo eso, es parte de lo que ha detenido nuestra lucha. Nosotros actualmente llevamos 1 año, 8 meses despedidos, siendo boletinados por la empresa para no dejarnos trabajar, para desesperarnos, para rendirnos prácticamente en esta lucha que llevamos, mas sin en cambio creemos que no podemos rendirnos a estas instancias. Ya llevamos mucho camino recorrido, hemos ganado cosas y creo que podemos seguir luchando hasta donde tope, no nos vamos a rendir. En unos momentos mi compañero Sergio Ortega tomará la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Contreras Ortega. Pues fui víctima de precarización laboral por parte de la empresa General Motors Silao. Después de haber trabajado 26 años para la empresa, pues sin faltar, sin incapacidades, sin llegar tarde, siempre puntual en mi trabajo. Desgraciadamente me enfermé, fui contagiado de COVID dentro de la planta por un compañero que días atrás falleció. Y pues, bueno, y que el compañero también fue víctima de contagio dentro de la planta, que posteriormente falleció y obviamente después me contagió. Y posteriormente mi familia, mi esposa decidió llevarme a un médico particular, no quiso llevarme al Seguro Social porque pues ella comentaba que si entraba al Seguro Social vivo, ahí iba a salir muerto por la pandemia. Entonces decidimos atenderme por fuera. Posteriormente yo hablé con la licenciada de personal de la planta, que cómo iba a manejar mi situación, al cual ella me dijo que no había ningún problema, que podía tomarme los días que requiriera para mi recuperación, que los iban a manejar como permiso sin goce de sueldo. Posteriormente, cuando ya mi médico me dio, pues más o menos de alta, porque aún no estaba al 100%, regresé, pero desgraciadamente sufrí acoso laboral, ya que me querían hacer firmar mi renuncia voluntaria, ya que jamás me respetaron los días que estuve convaleciente de la enfermedad, no me los respetaron. Sí, así es que me quisieron hacer eso, pero no firmé. Ahorita estoy desempleado y tras la demanda, ahorita ya también llevamos buen rato con la demanda, que no se puede, pues que siempre nos dan fecha, pero la cancela la empresa. Entonces, pues sí es algo que realmente nos está afectando muchísimo, tanto pues a la familia, a nosotros, y realmente pues hay empresas que han estado con nosotros ofreciéndonos trabajo, pero desgraciadamente no nos pueden contratar por el boletinaje laboral.
Ya que nos tienen dados de... ya que todavía estamos dados de alta en la empresa como si estuviéramos trabajando dentro de la empresa, lo cual ya no estamos trabajando y no nos pueden contratar y no nos pueden dar trabajo. Y como dice Israel, gracias a nuestras denuncias, pues ya se han tomado mejores medidas de sanitización o de seguridad, de acuerdo a los compañeros, principalmente cuando uno va a subir al transporte, te toman la temperatura, si ves que traes temperatura alta, no te suben, te dejan en la parada, posteriormente va un transporte particular, te recoge y te lleva al servicio médico para pues para que te valoricen, ¿verdad? Creo que es un logro más del grupo Generando Movimiento. Y pues sí, pues estamos en la lucha y hasta donde tope, ¿verdad? Creo que somos un grupo de personas, de compañeros, tanto activos como desempleados por parte de General Motors, que seguimos en la lucha por tener un cambio, por sacar al sindicalismo charro y que los empleados, todos los empleados tengamos una mejor calidad de vida. Gracias, eso es todo. Gracias, compañero Sergio, Israel. Y claro, pues hay que también tener en cuenta de que seguramente muchos de estos carros ensamblados allá en León, en Silao, vienen para acá, ¿no? Así es que podemos organizarnos a través de las fronteras para poder ponerle un poquito más de presión. Pero gracias. Toda Ahora, la producción de General Motors Silao sale para exportación, de lo cual, de toda esa producción, ninguno de los trabajadores recibe una utilidad mínima más que de un porcentaje de lo que se vende en México. Por eso también es nuestra lucha, el intentar crear un sindicato independiente para luchar por mejores condiciones laborales y mejores salarios. gracias, compañero. Ahora seguimos con el compañero Luis Aro de la frontera del otro lado, ¿no? El lado mexicano, que también nos va a compartir con nosotros sus experiencias. Muchas gracias, Gabriel. Bien, pues me presento, me llamo Luis Carlos Aro Montoya, yo soy docente, soy militante de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores en México y acá en Baja California, y soy sindicalista, miembro de la coalición de maestros o de trabajadoras y trabajadores de la educación privada, aprovechando que pues hay también maestras y maestros escuchando, pues haciendo una invitación a unir fuerzas de ambos lados de la frontera. Quisiera agradecer a las organizadoras y organizadores del CPA, de la Alianza para el Progreso de California, y les agradezco muchísimo a las hermanas de lucha, compañeras Fátima y Desiree, por hacer esta invitación personal. Bueno, antes de comenzar mi participación, no puedo avanzar sin mencionar el agradecimiento profundo que le tengo al compañero de lucha de toda la vida, mi gran maestro de lucha, Al Rojas. Lo conozco desde que tenía 14, 15 años, prácticamente fue una de mis grandes inspiraciones para continuar en la lucha en defensa del pueblo mexicano y de la clase trabajadora. Ha sido una de los personajes históricos del movimiento en defensa de los jornaleros, de los migrantes, de las mujeres, de las comunidades originarias y de todo el pueblo en México. Y pues quisiera expresar esto, ¿no? Mi total apoyo y respaldo al compañero Al Rojas y el movimiento de jornaleros también del otro lado de la frontera. Muchísimas gracias, Al Rojas, si me escuchas. Una gran inspiración en esta lucha, y no solamente para mí, sino he visto a generaciones enteras, a miles y miles de personas que se han inspirado también desde la lucha que tú has dirigido, compañero Al. Bien, para iniciar,
quisiera exponer algunos puntos sobre las luchas que tenemos en la frontera. Precisamente, una de las principales luchas que hemos emprendido desde el 2017 y que va ligado a esta lucha contra el TMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, es la lucha en defensa del agua, en la lucha por nuestros recursos naturales en el noroeste de México, en la ciudad de Mexicali, pero también en toda la región, en Baja California, contra la empresa cervecera Constellation Brands. Constellation Brands se ha instalado y ha impuesto su voluntad corporativa transnacional por encima de la ley mexicana, y pues desde el 2017 nos alzamos todo el pueblo del estado del norte, acá en Baja California. Decenas de miles salimos a las calles diciendo no, un rotundo no a esta cervecera, a la privatización que iba de la mano con la ley del anterior gobernador panista de Baja California, la ley del agua, y que iba de la mano con el gasolinazo, ¿no? El aumento de las gasolinas en aquel año. Anteriormente, en los recientes años, la lucha continuó. Formamos asambleas, formamos agrupaciones, formamos alianzas, redes de resistencia, y hasta la fecha continúa. Y a pesar de que recientemente tuvimos una victoria en la consulta que llevó a cabo el gobierno federal, en el que de nuevo dijimos, antes en las calles, ahora en la boleta, no a la Constellation Brands, ahí sigue la empresa, no se quiere ir. Anunciaron que va a ser un retiro ordenado por parte de la alcaldesa y del gobierno, lo cual es muy incierto. Y pues hacemos un llamado a todas y todos ustedes a que se dirijan a esta empresa en Estados Unidos y que le exijan que saque su empresa, no solamente de Mexicali, sino de cualquier parte de México, ¿no? Que no lo queremos, no queremos esa empresa que está cambiando agua por cerveza, y pues es el futuro de nuestro pueblo, ¿no? Sin agua no hay vida, y necesitamos organizarnos y unir fuerzas entre todas y todos contra esta empresa depredadora. También quisiera mencionar, ahorita, bueno, es en el punto de los compañeros de San Quintín, van a mencionar la campaña de boicot a Driscolls, pero esto también va ligado, porque también San Quintín está en nuestra región y hemos impulsado el apoyo a los jornaleros y las jornaleras de San Quintín por mejores derechos laborales, salarios dignos, contratos colectivos dignos, derechos conforme a la ley, y que se respete la libertad sindical y la democracia sindical. Y el boicot a Driscolls es no comprar fresas ni ningún producto de la empresa Driscoll en ninguna parte del país en Estados Unidos, y ese es el apoyo también que hacemos, esta invitación para la solidaridad transfronteriza. Bien, también no puedo dejar de mencionar que hay que unir fuerzas en la defensa de la soberanía de nuestro país mexicano, y el apoyo y la solidaridad de los pueblos de ambos lados de la frontera, dado que recientemente se implementó en nuestro país la reforma eléctrica, que ha ocasionado el descontento o la protesta de los empresarios o de la clase política y económica que sigue queriendo influir en el gobierno y en las decisiones de nuestro país, y principalmente de la prensa internacional y nacional, a merced de las empresas internacionales que están siendo afectadas por esta reforma, ¿no? Entonces, invitamos, les pedimos que también se dirijan a su gobierno en Estados Unidos y a los congresistas que acaban de enviarle una carta a López Obrador diciéndole que esta reforma eléctrica es casi una expropiación, y que con el pretexto de decir que es una reforma que va en contra del medio ambiente o que no contempla la protección al medio ambiente, pero lo que está de fondo es de que quieren seguir destruyendo nuestra soberanía y quieren seguir decidiendo en Estados Unidos sobre lo que nosotros como pueblo de México tenemos este derecho a decidir, ¿no? Entonces, un llamado a que se dirijan a esos congresistas, al gobierno de Estados Unidos y a las corporaciones de Estados Unidos, a que saquen sus manos de
de esta decisión de nuestro país, que saquen sus manos de la política de nuestro país en México, y no solamente en México, sino también como lo hacen en todo el continente en América Latina, ¿no? Y bueno, nosotros decimos que esta reforma eléctrica es positiva, pero es limitada. Es limitada porque no contempla abrogar la reforma energética que fue implementada por Peña Nieto, el gobierno del PRI, el gobierno neoliberal, el gobierno del régimen que decimos que pues ya se dejó atrás, pero en los hechos esta reforma se mantiene, el régimen se mantiene y tenemos que luchar también por abrogar esta reforma energética, ¿no? Que eso nos compete a los trabajadores y al pueblo en México propiamente. Y pues también si está este nuevo tratado de México, Estados Unidos y Canadá que se aprobó en medio de la pandemia el año pasado, contemplaba también esta cuestión de los recursos energéticos. Entonces, son trabas que están alrededor de esta reforma eléctrica, que es positiva, pero que no se puede profundizar a favor nuestro, del pueblo mexicano, si se mantiene este tratado y si se mantiene esta reforma energética, ¿no? Y bueno, la prensa internacional y nacional ha golpeado al gobierno de López Obrador, un gobierno que legítimamente fue electo por el pueblo de México, pero no dice nada sobre esta imposición de la Suprema Corte, por ejemplo, de la UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, que es una nueva forma de pago a los trabajadores. Se sustituye la forma del salario mínimo, se cambia por la UMA, y ahora hay un gran golpe a todos los trabajadores en México. Un gran golpe se piensa que es nada más a las personas de la tercera edad o a los jubilados y pensionados, pero indirectamente es a todo el pueblo, porque eso nos deja sin futuro a todos los trabajadores. ¿Qué es esta decisión? Pues que al cambiar este criterio de salario mínimo a UMA para el pago de las pensiones, en el caso del Seguro Social para los trabajadores en el ISSSTE, que es una de las formas del Seguro Social, pues se reduce el pago casi a la mitad, y pues se dejan el desamparo a millones de trabajadores que están por pensionarse o que o que nos queremos siquiera tener derechos para pensionarnos, pues ya lo podemos dejar por descartado si nos conformamos con esta decisión e imposición de la Suprema Corte, ¿no? Entonces hay una serie de movilizaciones muy importantes, pero es necesaria la unidad. Es necesaria la unidad de todos los sectores de trabajadores, de todos los sectores de mujeres, de todos los sectores de estudiantes, porque esto nos afecta a quienes queramos tener una vida digna al final de nuestra carrera como trabajadores o de nuestra vida. Pues esto está condenado con esta imposición, ¿no? Y va de lado con la lucha contra el outsourcing. Es decir, afortunadamente el gobierno anunció la prohibición del outsourcing, que es uno de los beneficios incluso indirectos del Tratado de Libre Comercio, pero que porque hay, con la excusa o el pretexto de que hay elecciones este año, se puso en pausa, ¿no? Aprovechándose las transnacionales, como lo han hecho todos estos tiempos, evadiendo la ley, para continuar con esta forma de flexibilización, es decir, para exprimir y explotar a las trabajadoras y trabajadores en todo el país, es decir, a la juventud, a las mujeres, que somos la mayoría de la fuerza trabajadora en México. Y bueno, ya para terminar, quisiera comentar sobre la reunión que tuvieron AMLO y Biden esta semana. Justamente esta semana los dos mandatarios se reunieron vía virtual, y se esperaba, la prensa internacional y nacional, que estaba empujando al gobierno para que pues, se sometiera a los intereses de Estados Unidos, se esperaba que fuera una reunión de conflicto o una reunión en contra para que Biden denunciara la reforma eléctrica o denunciara las medidas de López Obrador en defensa de la soberanía, pero no, fue una reunión diplomática, fue una reunión en la que se habló de religión, de asuntos generales, sobre, pues sí, la diplomacia entre Estados Unidos y México. Se tocó el punto de la migración, pero no, nada sobre ir a fondo en la defensa de los derechos de los migrantes, que está ahí en boga la cuestión de qué reforma migratoria se va a implementar. Y pues por lo que vemos, no hay una voluntad también de las élites en Estados Unidos
o en México también, de echar abajo estas medidas racistas, xenófobas y asesinas no solamente de nuestros hermanos migrantes mexicanos, sino centroamericanos y de todo el continente, ¿no? Y bueno, sobre el TEMEC, cabe mencionar que, pues como dice nuestro compañero Alan, el TEMEC no es más que una continuidad del Tratado de Libre Comercio de 1994. De hecho, los tratados de libre comercio no es el único entre México, Estados Unidos y Canadá. Hay muchos tratados de libre comercio en el mundo, con Chile, con Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso es el que más sufrimos y más cerca tenemos y en el que más se ha sacado provecho para exprimir y saquear a nuestro país desde hace más de 26, 27 años. Y es por esto que les invitamos a sumarse a esta lucha. Hemos implementado encuentros binacionales desde hace prácticamente 4 años en la ciudad de Los Ángeles en 2017, en Chiapas en 2018, de manera virtual el año pasado. Y esperamos ampliar la unidad y el apoyo y la solidaridad de los pueblos, no solamente en México y Estados Unidos, que hace falta mayor unidad y apoyo entre los sindicatos, los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios y todas las fuerzas sindicales y políticas en contra de este TEMEC, sino también, también en Canadá es necesario hacer una movilización y un exhorto rotundo para echar abajo este tratado, ¿no? Entonces, no es un tratado que beneficie a los pueblos o a los trabajadores de ninguno de estos 3 países. Obviamente al que más afecta es a nosotros en México, porque es un tratado precisamente para saquearnos, pero también es un golpe a todos los trabajadores, ¿no? Es falso, con eso termino, es falso que se pretenda exponer o vender a este tratado México, Estados Unidos y Canadá como benéfico para los trabajadores. Cuando se renegocia, se planteaba que hay un apartado 23 o 24, que es el apartado laboral, para que se garantice mayores salarios y mayores derechos en libertad y democracia sindical. Pero al mismo tiempo, ahí están los compañeros de San Quintín que no pueden firmar ni un solo contrato colectivo en los campos de San Quintín al sur de Baja California, porque las empresas y los ranchos ya están como generando movimiento de General Motors, boletinando a los jornaleros que se quieran sindicalizar, ¿no? Y está este tratado México, Estados Unidos y Canadá que dice defender los derechos laborales, pero en los hechos ahí está Susana Prieto sin poder defender a los obreros de manera presencial en Tamaulipas, con una orden de prohibir entrar al estado de Tamaulipas, ella es originaria de Ciudad Juárez, y en los hechos está prohibida la libertad sindical y la democracia, ¿no? Entonces, es letra muerta este apartado laboral del tratado, y todo el tratado en sí mismo para beneficio de los trabajadores, el medio ambiente y los pueblos, es letra muerta, es la continuidad del Tratado de Libre Comercio de Carlos Salinas de Gortari, es decir, es para profundizar el neoliberalismo, es para profundizar el beneficio a las corporaciones transnacionales. Entonces, es por esto que hacemos este llamado a todas las organizaciones a que nos unamos, a que hagamos un frente común para echar abajo este tratado, ¿no? Así que, pues muchas gracias y pues la consigna, como dicen nuestros botones y la camiseta del compañero, boicot Driscolls en contra de la corporación esta de Driscoll en California. Muchas gracias. Y bueno, me pidieron explicar o introducir a los compañeros Octavio López y Bonifacio, que están ahorita en vivo directamente en el Zócalo de la Ciudad de México. Los compañeros son dirigentes, miembros de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal. Ellos están en una lucha férrea y muy, muy abierta y viva actualmente en un plantón, en una lucha de los pueblos originarios de Oaxaca, de los compañeros hermanos Triqui, y pues ellos están exigiendo ahorita
la seguridad del retorno seguro para el pueblo de Oaxaca, pero pues qué mejor que darle la palabra a los compañeros para que expliquen su situación en estos momentos. Y muchas gracias. Adelante, Octavio. Muy bien, muchas gracias, Luis Carlos, a la Alianza por el Progreso y a todas las organizaciones que están presentes. Les agradecemos el día de hoy que podamos tener un espacio. Y por supuesto, no sin antes mencionar y agradecer al compañero Al Rojas, vicepresidente de Labor Council, del ACLA en Sacramento, y a la compañera presidenta de CIRE, que pues siempre nos han tendido la mano para hablar sobre San Quintín. Agradecerte, Luis Carlos, que también ha sido un compañero que ha estado presente en estos últimos años, coadyuvando para que sigamos difundiendo la lucha de San Quintín. Y sin duda, pues el compañero Al Rojas, todos sabemos que ha hecho una gran labor desde los años 60 para reivindicar los derechos laborales de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. Un gran ejemplo y organizador del boicot en Pittsburgh, 1965-1968. Ganan el boicot en Pittsburgh, pero prácticamente ganan el boicot contra Vinos Vitore en aquellos años, pero pues un gran ejemplo para nosotros, ¿no? De seguir a un compañero que ha trascendido en la lucha social y que pues es muy respetado para todos nosotros. Quisiera iniciar un contexto general sobre el Tratado de Libre Comercio, bueno, ahora TEMEC, ¿no? Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y desde 1994, cuando se firma el TLC por Salinas de Gortari, se viene una crisis para nuestro país, la devaluación de la moneda, la pérdida de empleos, y asimismo el desplazamiento forzado, la pérdida, o más bien la expropiación de nuestros recursos naturales, en este caso la intervención de las empresas privadas, sobre todo en el sur del país, las mineras canadienses, estadounidenses, que llegan para apoderarse de los terrenos, de los recursos naturales, y desplazan a cientos de comunidades. En ese sentido, en el tema de jornaleros agrícolas, se intensifica el programa Bracero, ahora ya sobre la etiqueta de trabajadores huéspedes con las visas H2A, pero es una réplica del mismo programa Bracero que fue todavía más impulsado por el gobierno de Felipe Calderón, en donde se contratan a miles de jornaleros agrícolas de diferentes estados de la República para llevarlos sobre todo al estado de California, pero con salarios deplorables. Y el Telecan es una jugada perfecta para los tres gobiernos que firman este acuerdo, en este caso México, Estados Unidos, Canadá, porque para el gobierno de México la pérdida del derecho a la pensión y a la Afore, pues los trabajadores se van por 3, 6 o 9 meses, y cuando regresan, descansan por un tiempo y regresan a Estados Unidos de nueva cuenta. O sea, se la pasan prácticamente trabajando en los Estados Unidos, o en este caso a Canadá, y no están generando pensión ni afores. Entonces, lo mismo pasa para los gobiernos en Estados Unidos y Canadá, porque los ciudadanos, digamos, en este caso de Estados Unidos, no están trabajando, digamos, los ciudadanos americanos no están trabajando en los campos, sino son trabajadores de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, y que por supuesto no tienen derecho ni siquiera a seguridad médica de aquel lado. Entonces, en el caso de San Quintín, si ustedes recordarán, en el 2015, cuando pues se levanta el estallido social por reivindicar los derechos laborales, se pidieron las mismas prestaciones de ley, el derecho al trabajo digno. Estamos hablando de utilidades, prestaciones, prima vacacional, séptimo día, un salario de 300 pesos en ese momento, y por supuesto la revocación de los contratos colectivos firmados de manera autoritaria
por la CTM, CROM y CROC, que fue el primer punto de pliego petitorio que fue elaborado por el movimiento en el 2015. Como todos ustedes saben, en el mismo año, en el mes de noviembre, específicamente el 28 de noviembre, constituimos un sindicato, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, SINJA, que pues viene a reivindicar precisamente los derechos de los trabajadores en Baja California y en México, porque se forma con 5 secciones en el país. Nos damos cuenta que no solamente es la explotación laboral en Baja California, sino también lo mismo pasa en Ciudad de México con los trabajadores descoladores de Chile en Milpa Alta, lo mismo pasa con los trabajadores cañeros en Morelos, en Guadalajara, con jornaleros que ahí mismo está la empresa Driscolls, en Puebla, en fin, y en Aguascalientes. Después de esto viene un ataque, como ya lo mencionaron los compañeros de Generando Movimiento, un ataque en contra primero de la dirigencia y de los simpatizantes y miembros activos del sindicato, tachados o más bien enlistados en las famosas listas negras, ¿no? Quienes participaron o estaban participando en el sindicato, pues fueron despedidos, algunos otros reprimidos, vieron represalias, acoso, hostigamiento laboral por parte de las empresas agrícolas y al fin de cuentas, hasta la fecha, pues no se ha permitido firmar un contrato colectivo con nuestro sindicato. Ha habido una fuerte represalia en contra de quienes están afiliados a este sindicato y por más que hemos intentado ya firmar algunos contratos, ya hemos tenido 3 intentos de contrato, pues no se ha podido porque al final tanto el gobierno a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como la empresa siempre han estado de acuerdo para romper, digamos, las movilizaciones o las rebelaciones en contra de los trabajadores agrícolas. Por otro lado, en abril del 2015 empujamos una campaña de boicot en contra de la empresa transnacional Driscolls, que es una empresa receptora y exportadora. El 90% de lo que se cosecha en San Quintín se va a Estados Unidos, pero también llega a Asia, al continente asiático. En el 2016, el propio gobernador del estado en ese momento, Francisco Vega de la Madrid, compañeros, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Francisco Vega de la Madrid se va a abrir mercado, más bien le va a abrir mercado a Driscolls a Japón. Entonces ya están llegando las berries de Driscolls a Japón, pero está llegando todo el producto de Driscolls prácticamente a todo el mundo, a los 5 continentes que hay en el mundo. Entonces es una empresa que además se ha escudado con sindicatos charros, que está aliada con sindicatos charros, sobre todo con la CROM y con la CTM, y además de esto, pues ha tratado de, digamos, de una forma romper el movimiento, porque ha traído también a programas antisindicalistas como Comercio Justo o el EFI, Equitable Food Initiative, ¿no? Que son programas que han venido prácticamente a simular que están ayudando a los trabajadores agrícolas, a simular que a través de estos mismos programas se va a crear un buen ambiente laboral, pero no están hablando de contratos colectivos. Hace 4 o 5 meses, en Palacio Nacional, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde, informa sobre las nuevas aplicaciones respecto a democracia sindical y contrato colectivo. Menciona la Secretaria de Trabajo y Previsión Social federal que va a haber democracia sindical y que va a haber una libre votación, votación a secreto, para que los trabajadores decidan, tal como lo establece nuestra propia Ley Federal de Trabajo, decidan si afiliarse a algún sindicato o no. Pero hasta la fecha no se han visto estos mecanismos de aplicación porque ha habido una represalia en contra de todos los sindicatos. Yo estoy seguro que los compañeros de Generando Movimiento pueden atestiguar o atestiguaron sobre esta situación. No se ha permitido que los jornaleros o los trabajadores o los obreros voten de manera secreta, ¿no? Hasta ahora
no se ha permitido la entrada de los sindicatos independientes porque ha habido pues una clara simulación, contratos colectivos de protección patronal, que además se han escudado con programas asistenciales, ¿no? Que reparten despensas, que reparten tinacos, cosas a través de programas asistenciales para decir que están apoyando a trabajadores agrícolas, y precisamente estos programas antisindicales están participando y creando una bolsa dentro de las empresas. En el informe de Berrimex, filial de Driscolls, en el 2016 estaban diciendo que ya tenían más de 1 millón de pesos en la bolsa, y los trabajadores cuestionaron a Comercio Justo y decían, ¿y dónde está ese 1 millón de pesos? Ah, pues ese 1 millón de pesos no se puede tocar. Les vamos a dar algunos, les vamos a apoyar con algunos programas, con algunas despensas. Entonces decían los trabajadores, si se está generando, sí, perdón, creo que se me desconectó, pero ya estoy de vuelta. Ya estoy para cerrar, para que mi compañero Bonifacio contextualice la situación de Tierra Blanca, del municipio de Santiago Tuxtlahuaca, en Oaxaca. Precisamente nos encontramos aquí en el plantón que mantienen los compañeros, las compañeras desplazadas en el Zócalo, frente a Palacio Nacional. Aquí a las espaldas está Palacio Nacional. Pero cierro con decirles que lo que estamos planteando nosotros es que, como decía Zapata, tierra y libertad, no podemos depender siempre de las empresas agrícolas. En este caso, hoy estamos planteando de llevar de la mano el sindicato y por supuesto, el movimiento social, el sindicato y una cooperativa. Ahorita estamos empujando una cooperativa en San Quintín para hacerle frente a las empresas transnacionales, en este caso, como la empresa Driscolls, ¿no? Y sembrar, por supuesto, nosotros mismos, recuperar lo que nos están robando, porque de otra forma, si no empujamos la lucha económica, va a ser muy difícil que a través de los frentes sociales podamos estar manteniéndonos. Hoy podemos decir que ya estamos conformando una cooperativa agrícola de jornaleros y estamos pensando en exportar, por supuesto, ya productos orgánicos y que vengan de la mano del trabajador y que no estemos dependiendo de estas empresas agrícolas que nos siguen esclavizando, que siguen firmando contratos colectivos a espaldas de los trabajadores, pero pues es una lucha que estamos dando. Esperemos que esto se concrete ya pronto. Ya tenemos un proyecto, un plan de trabajo y pues les decimos que la lucha aquí es la misma lucha ya en Estados Unidos, y como lo dijimos en 2017, somos un pueblo sin fronteras, porque sabemos de aquel lado nuestros hermanos que se han ido, que han dejado sus familias para buscar mejores condiciones laborales de aquel lado de la frontera, o sea, en Estados Unidos, sobre todo en California, pues siguen también sufriendo los mismos abusos. No se les reconoce sus derechos laborales de aquel lado, no tienen seguridad médica. Ahora con la pandemia en San Quintín, por ejemplo, pareciera que no había pandemia en el valle, porque los camiones iban repletos de más de 90 trabajadores, un camión con capacidad nada más de 40 personas, iban 90 trabajadores en los camiones, no tenían cubrebocas los compañeros, las compañeras, ni gel antibacterial, no se estaban tomando las medidas precautorias para prevenir. Entonces hubieron muchas compañeras, compañeros que fueron pues infectados por este virus, pero fue una responsabilidad directa tanto del gobierno estatal como de las empresas agrícolas, porque no hubo un exhorto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a tiempo, hasta que nosotros pudimos intervenir y por lo menos tomar estas medidas precautorias. Le dejo la palabra aquí a mi compañero Bonifacio para que explique la situación de Tierra Blanca. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Agradecer a cada uno de ustedes los que hoy están participando. Voy a plantearles la situación de los compañeros de Tierra Blanca, de la región Triqui, del municipio de Tuxtlahuaca, que es un municipio donde están asentados nuestros hermanos y hermanas que fueron desplazados. Desde el 26 de diciembre, por ahí un atentado ante un compañero, y después ahí inician los pretextos para emboscar a la comunidad completo, y por supuesto hubo muertos y heridos, entre ellos ancianos y niños.
Hoy estamos aquí en el Zócalo de México para denunciar estos hechos de lo que están viviendo nuestros hermanos, compañeros y compañeras, donde es un lugar donde nos vio nacer por primera vez y por lo tanto tenemos una deuda con ellos y pues es lo que hoy nos trae aquí. Y por supuesto también agradecer a nuestros hermanos de otra organización, hermano, también que se suma al rescate y a la denuncia de nuestros hermanos desplazados de Tierra Blanca, hablantes de lengua triqui, que es la organización Multi, quien respaldó y cobijó a nuestros hermanos, por supuesto, haciendo las denuncias ante el gobierno federal, ya que el gobierno municipal no tuvo la capacidad de resolver, ya ni el gobierno del estado tuvo la capacidad de resolver el tema. Entonces se trae el tema acá en la federación para que tomen carta en el asunto, donde aseguren el retorno de estos compañeros y compañeras, donde viene la familia completo, desde los ancianos y los niños, ¿no? Entonces eso, pues es lo que hoy estamos denunciando aquí en México, donde ya sostuvimos algunas reuniones con la CNDH, con la Fiscalía General, con el gobierno del CEGOT, el gobierno federal, donde también el presidente de México ya instruyó a subsecretario Alejandro Encina, donde asegura de que regresen los compañeros con esa seguridad a sus casas, ¿no? Donde fueron despojados. Pues eso, también acordamos ahí en esa reunión donde acompañando de la Guardia Nacional, pues eso sería el retorno de los compañeros, ¿no? En contexto más o menos en general de lo que hoy el trabajo que se está haciendo aquí como organización, como alianza de organizaciones y también como hablante de lengua triqui de esa comunidad. Los compañeros, pues comentarles que contexto lo que decía aquí mi hermano Octavio, pues así desde el 80, pues ha sido este problema de los compañeros de la región triqui, no es de ahorita. Por esa razón hay muchos compañeros a nivel nacional, desde Sinaloa, Sonora, Baja California, en San Quintín. Muestra de ellos que ahí está una comunidad donde vive un servidor de ustedes, donde hay muchos compañeros de diferentes barrios, así lo llaman ellos, como colonia, pues es lo que de la región triqui, pues casi similar es el que está allá ahorita en Baja California, ¿no? Pues el temor de la misma violencia y por supuesto, pues ellos prefieren retirarse que lejos de enfrentar a este crimen organizado, así se le puede decir, una organización que nació a los 80 por allá, a los 80, 70 por ahí más o menos, donde viene con un origen de defender a los derechos de los pueblos, pero en el camino pues se fue perdiendo el rumbo y hoy pues ese es un grupo organizado, la organización Multi es el que hizo este desplazamiento de los compañeros de Tierra Blanca y así como ellos en los 90 pues en San Juan Copala, San Miguel Copala, hoy pasa a Tierra Blanca, pues ante este conocimiento, pues bueno, no nos quisimos quedar callados, porque si nos quedábamos callados, pues esto iba a continuar. Y entonces, pues hoy estamos aquí en México para denunciar públicamente a esta organización y por supuesto, ante estos crímenes que están cometiendo, ¿no? Pues compañeros, pues decirles y todos los que están participando, ni un paso atrás, aquí estaremos firmes siempre donde hay injusticia. También quiero enviar un saludo a nuestro compañero Al Roja, que ha sido un ejemplar de lucha, donde jamás pensé conocer al compañero del movimiento de los 65, que ahora que arrancamos 2015, cuando me dicen que él es el fundador de ese movimiento, me sentí tan orgulloso que también esta parte, pues fuimos también fundador de este pequeño movimiento que hicimos en 2015, concedimos en ese aspecto, para nosotros el señor Al Roja es un maestro de lucha, es un ejemplar para nosotros. Pues, compañeros,
pues es lo que se está viviendo ante esta comunidad, ante esta injusticia, pero pues, palabra más, palabra menos, compañeros. Reciban un saludo combativo desde el Zócalo. Aquí estamos con nuestros hermanos y hermanas de aquí de la región Triqui. Gracias, Para compañero. cerrar, compañero, si me permite, compañero Gabriel, y Sí, disculpa. bueno, quisiéramos también, si pudieran ustedes darnos unas palabras en triqui. Y si claro, pueden cerrar claro. con eso. Bueno, cada cuire guadazo tuini sida mi que gana ganine. Kuni ando ira so si mi wi kwana sane de katani ira so mes kun ya ni ira so ese. Ya sane chere mani si wi kwana sane chere kuini tuinia. Chere ni berani si kun senyua. Tinga ku manishnia, tinga ku mani ti sina kwa. Dame chere me mi ni nya kwa zasrane. Mi aremani vi kun no hizo mi aremani ni vis ni ya hizo video ne so ne. Ya sane no viso si na Bonifacio ne. Cirque me divinisi madre se kai sia ese beta gani so un gane yo me se ya ni mani sarang ni divisane ya san mani ga divini ka tani ya so bien goda so da saludos bien goda so bare onan na ne ka tani ya so divini so ni chan na ni goda. Gracias, hombre. Quiero mencionarles, compañeros, compañeras, que este lunes 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, una comitiva de las compañeras desplazadas de Tierra Blanca va a estar participando en la marcha. Como todos ustedes pueden ver, voy a ver si puedo intentar algo aquí para que vean que ya pusieron vallas en Palacio Nacional para la marcha. En todo el Palacio Nacional estuvieron trabajando para poner vallas y en varios, en Bellas Artes y en otros lugares, precisamente por esta marcha, pero las compañeras de Tierra Blanca desplazadas van a participar el día lunes 8 de marzo. Lo que sí quiero comentarles también es que permanecen en el Zócalo. Si ustedes saben, hay un grupo aquí en el Zócalo que ha estado por ya desde hace tiempo, el grupo Frena. Ayer vino el gobierno de la Ciudad de México y les dijeron que se podían quitar por la marcha del 8 y se quitaron. Pero el plantón de las desplazadas de Tierra Blanca continúa aquí en el Zócalo, a pesar de algunas, pues ya comentarios directos del gobierno de la Ciudad de México de que se quitaran las compañeras. Pues claro que las compañeras no se van a quitar porque no tienen dónde vivir, ¿no? Y ese fue el planteamiento que se le hizo al gobierno local. Les pedimos que estén pendientes en caso de que hubiera alguna presión de la Ciudad de México. Las compañeras decidieron no desalojar y quedarse aquí hasta que se cumplan los compromisos con la Secretaría de Gobernación, que fueron firmados ya hace un par de días, y esperamos que las compañeras retornen de manera segura. Y bueno, para que estén pendientes, compañeras, y pues sigamos difundiendo el boicot, porque el boicot va a continuar hasta que no se firme un contrato colectivo con nuestro sindicato. Saludos. Gracias, Fuera Drisco, compañeros. fuera Drisco, fuera Drisco. Fuera Driscos. Sí se va a poder. Y ahora podemos, para cerrar con el resumen del compañero Alan Benjamin. Sí, quiero agradecerles a todos y a toda su participación. Creo que este video hay que darlo a conocer ampliamente en ambos lados de la frontera, porque son las historias y los cuentos reales. Es la verdad de lo que está sucediendo en los medios de prensa en Estados Unidos, inclusive en los más progresistas. No se habla de esta situación, de lo que están viviendo el compañero Sergio en San Quintín, en Silao, despedido por tener COVID, por desear por no querer contagiar a sus hermanos de clase, y se le despide. Por los compañeros en San Quintín, que no pueden tener un contrato colectivo y se les despide. Y se nos está diciendo, inclusive nuestros dirigentes, entre comillas, dirigentes, nos están diciendo en el movimiento sindical que todo va bien, que están en buen camino, que el TLC ha mejorado la situación y que sí, posiblemente sea un poco más lento de lo que se quiere. No es cierto, no hay voluntad, es continuidad con la misma política depredadora que está en juego.
Y se nos dice eso porque los dirigentes nuestros están amarrados a un partido financiado por el gran capital. Cuando nosotros en el Consejo Laboral de San Francisco quisimos oponernos, nos dijeron, Nancy Pelosi no le va a gustar. Y les dije, ¿desde cuándo nuestra política como sindicatos es dictada por Nancy Pelosi? Que yo sepa, ella no es miembro de nuestro sindicato. Tenemos que retomar nuestras organizaciones para darles el contenido de base, de lucha de clase. Tenemos que reapropiarnos de nuestros sindicatos o votar a los dirigentes que no están con la base. Por eso el ejemplo de la compañera Desiree, la compañera Fátima, que están en el centro de la lucha y que son también víctimas de los despidos internos y de la política tanto del Partido Demócrata como de las direcciones sindicales, porque ojo, hay represalias, se dan otra forma, un poco más gentil, quizá menos destructiva, pero no menos antiobrera en este país. Y por eso tenemos que unirnos. Creo que lo que está en juego hoy en esta reunión es la unidad de la clase trabajadora y crear estos puentes, como dice la compañera Desiree. Tenemos que ampliar este movimiento. Tenemos un instrumento que es la Conferencia Binacional. Únanse a este proyecto. Invitamos a la California Progressive Alliance que se suma a este proyecto, a esta unidad, que no sea una unidad en el papel, sino en acciones reales, en campañas. Reactivemos el boicot de Driscoll, porque hay que decirlo, hay que reactivarlo porque hemos tenido, bueno, la pandemia no nos ha ayudado. Tenemos todo por hacer, pero hay la mejor voluntad, somos los que hemos estado inspirados por nuestros grandes dirigentes como Al para seguir la lucha. Continuemos, mantengámonos en contacto. Creo que terminando para agradecerles realmente de todo corazón a todos porque es difícil escuchar esto, es difícil escuchar lo que está pasando cada quien, pero sabemos de que juntos podemos y vamos a vencer, porque no hay otra alternativa. Como dice el compañero Gabriel, estamos en una situación dramática, el capitalismo salvaje nos está acosando y si no levantamos la cabeza, es la barbarie que se nos viene. La barbarie ya ha mostrado su cara, lo hemos visto en Trump, lo hemos visto en la continuidad de Trump porque no se ha ido. La gente piensa que ya hemos ganado la batalla, no la hemos ganado hasta no extirpar estos partidos del capital de sus puestos de gobierno. Entonces tenemos tareas inmediatas a medio plazo y a largo plazo. Lo haremos juntos, lado a lado, y ampliaremos el trabajo a Centroamérica y sobre todo a Canadá, y mantengámonos unidos. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Allen. Gracias. Pues, Un saludo fuerte para Al. Saludos. Saludos. Mucha fuerza, Al. Ánimo. Saludos a todos. Ánimo en el Zócalo. Gracias. Gracias. Todo el apoyo hasta el Zócalo, compañeros. Hasta gracias a todos. Gracias a todos, a JM, a Alianza de Zócalo, Luis Carlos, Allen, Gabriel, todos. Pues quiero decir que todos están invitados a participar en LACLA, Día Internacional de Mujeres, que nos vamos a tener mañana juntos con diferentes organizaciones, como el organizador, voy a hablar en inglés, con the Organizer Newspaper with the Labor and Community for Independent Party de Los Ángeles, and with many other organizations with women from all around the world are participating in an international live report for upcoming convention that will take place later in 2021.
LACLA Women's Committee will be having an International Day event. Our Facebook event page is in the chat. You're all welcome, but we have dynamic speakers who will be engaging in serious women issues in labor, about women on the front line as workers working during COVID, before, during, and after COVID. And I just want to say the importance of our outbreak was to connect the issues of global the global corporations who are attacking workers through foreign policies like NAFTA. The same corporations are attacking workers in Mexico, United States, and Canada, and all over the world, and why it's important for us to engage and to talk about the issues that affect workers and families, from pesticides use to prevailing wages to fighting for the right to organize. And as you know, in this country, in the United States, the unions have lost a lot of the union power because it is partnering strongly with corporations. And we have to give the power back to workers and the rank and file to control their own unions. And so in doing this, we partner with unions around the world to have the dialogue and the discussions to connect and to be able to organize and to learn from each other. And that's what this is about, this outbreak. Forced migration is the result of corporations and foreign policies removing lands from indigenous people and forcing people to migrate. And as a result, we have an immigration crisis today and private ICE prisons today that are ran like concentration camps of indigenous people and of people around the world that must be shut down today. And in order to do that, we must change our foreign policies. And we must send a message to Biden's administration that we want those prisons shut down. We want workers protected on this in the United States and in Mexico. So again, I'd like to say thank you to everybody for all your participation, and thank you to the California Progressive Alliance for giving us this space to be able to have this dialogue. And I also want to give a shout out to Fatima Garcia, who has been behind the scenes. She's the secretary of Sacramento LACLA chapter. She's been behind the scenes working out all these complicated technicalities and allowing us to have this breakout. But to everybody who is listening, please boycott Driscoll berries, Andrew Williamson berries. Please support the GM workers. Please support the Alianza and the work that they're doing right now at the Círculo. Muchas gracias a todos. Thank you for your support, Desiree. Saludos a Fátima, que siempre ha estado con nosotros. Saludos, Fátima. Saludos, solidaridad hasta la victoria. Claro que sí, compañera. Muy bien, hasta la próxima, hasta la victoria. Gracias, Alan. Alan, hasta luego. Saludos desde el Zócalo.